El fenómeno del Niño ha afectado el clima en el país. En la zona norte, felizmente no como lo esperábamos, pero en el sur sí, con una sequía. Y también viene afectando la zona de Lima, sobre todo aquellos ríos que nos suministran el agua. Por ejemplo, hace algunos días el ministro de Vivienda fue con un grupo de periodistas para que constaten cómo ha bajado el nivel del río Chillón. Entonces, estamos en un momento en el cual debemos cuidar el agua. Es nuestra obligación como autoridades exhortar al ciudadano y en general a todas las autoridades para iniciar una campaña de ahorro del agua. En este contexto en el cual Lima no tiene en las últimas semanas el adecuado suministro de agua, obliga a que actuemos con responsabilidad. Y hemos visto que lamentablemente en algunos distritos se viene desperdiciando el agua. Como se acaba de señalar hace algún momento, estas piscinas constituyen no solo un peligro para la salud porque pueden atraer los mosquitos que podrían afectar con el Zika a la población, sino que además constituyen una fuente de desperdicio del agua. Más aún, es condenable la actitud de algunos que ilícitamente obtienen el agua, rompiendo los grifos, que son precisamente para que los bomberos actúen en casos de emergencia. Por esa razón quiero felicitar al alcalde del Agustino, que en su distrito viene ejecutando una campaña y ha logrado convencer a la ciudadanía que el uso de estas piscinas no solo constituye un peligro para la salud pública, sino que además son fuente de despilfarro del agua. Confiemos que la situación climática mejore, que las lluvias logren que el río Chillón, por ejemplo, tenga su cauce normal, pero por el momento estamos obligados a cuidar el agua. Se ha criticado cierta inacción del gobierno por la sequía en el sur del país, ¿no? Sobre todo algunos candidatos que han viajado por esa zona han criticado mucho la labor del gobierno por ese tema. No sé si usted se seguirá mordiendo las lenguas para no responder a los candidatos, pero bueno, es una crítica directa a lo que se viene haciendo ese gobierno. En la campaña electoral la crítica es lo natural, pero el gobierno con meses de anticipación ha trabajado, por ejemplo, en la zona norte. Hoy en día el cauce de los ríos, por ejemplo, en Tumbes y Piura, donde ha llovido, fluye. ¿Por qué? Porque después de cerca de 25 años se han limpiado, descolmatado los ríos. Igualmente en la zona sur, activamente el ministro de Agricultura viene monitoreando la actual situación, en donde también en regiones como Moquegua y Arequipa, la zona y en general la zona sur del país hay un momento complicado por la escasez de agua. Pero en todo caso son cuestiones de la madre naturaleza, ¿no? Nosotros no tenemos el poder para pedir que llueva o no llueva. Por esa razón debemos actuar para prevenir. Y el motivo de esta visita es de iniciar una campaña para que la ciudadanía tome conciencia de que debido a problemas climáticos debemos cuidar el agua. Los resultados de los peritos que han hecho el Ministerio Público respecto a que las agendas sí le pertenecían, las agendas sí le pertenecían a la primera dama, ya que en un principio lo negó. Sobre ese tema ya he opinado en diversas oportunidades y me ratifico en lo que ya he expresado. Y sobre el hecho de que ella haya intentado de alguna manera escribir una letra que no era de ella, Bueno, yo sobre ese tema también he dicho que la primera dama tiene un abogado. Creo que hay una evidente campaña de demolición política y ya
El tema está en manos de la justicia y en un Estado de Derecho lo que impera es precisamente la actuación de jueces y fiscales. Habrá que esperar. Primero, usted el domingo último mostraba su confianza en que el Congreso apruebe ese tratado transpacífico de cooperación. ¿Hay una fecha exacta del documento va a ser enviado al Congreso? ¿Cuándo lo van a enviar al Congreso? Bueno, el tratado conocido como TPP es el acuerdo comercial más importante del mundo. No solo porque abarca el 40% del PBI mundial, sino que tiene países poderosos que lo integran, como Estados Unidos, Canadá, Japón. Abre para el país un paso importante para nuestro desarrollo económico. Y en ese sentido, creo que es importante el debate sobre las ventajas de este acuerdo comercial. La única manera que tenemos de desterrar la pobreza, de generar empleo, es a través de la inversión, ya sea nacional o extranjera. Y eso genera ¿qué? Puestos de trabajo, exportaciones. Y el TPP constituye acaso el instrumento más importante que diversos países hemos firmado para la integración económica. En este sentido, creo que al igual que la Alianza del Pacífico constituyen mercados que van a permitir en los próximos años el crecimiento económico del país. Ya se ha abierto el debate público, en ese sentido ya un periódico el día domingo ha invitado a debatir y bueno, es el momento de confrontar las ideas, de exponer los puntos de vista y finalmente el tratado será aprobado o desaprobado por el Congreso. Confío que el Congreso aprobará este tratado porque, lo ratifico, es un instrumento fundamental para nuestro desarrollo económico. Y en ese sentido, aquellos que han venido criticando el trámite, la forma en que se ha llevado adelante este tratado, tienen en este momento la oportunidad de expresar libremente sus puntos de vista y finalmente el debate parlamentario definirá si es conveniente para el país o no este TPP. Ahora, quien dirige las relaciones exteriores de acuerdo a la Constitución y verá en qué momento resulta oportuno enviar este tratado al Congreso es el presidente Humala. Se habla de un posible encarecimiento de medicinas en base a la firma de este tratado. Esa es una argumentación fundamentalmente política, que ya la escuchamos años atrás cuando se debatía el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Los críticos del pasado vuelven a repetir, diría yo, casi una consigna política. Pero si hacemos un análisis de las cifras oficiales, de lo que ha acontecido a lo largo de estos años, en los cuales ha estado vigente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, vemos que esos vaticinios o pronósticos felizmente no se cumplieron. Un país progresa cuando hay crecimiento económico y ese crecimiento económico posibilita que el Estado invierta en salud, en educación, en aquellos campos para los cuales sí está obligado a actuar. Entonces, si queremos mejorar la educación en el Perú, si queremos mejorar la salud, que es un tema de derechos humanos, si queremos mejorar la administración de justicia, si queremos mejorar el orden público, lo que tenemos es que generar riqueza. No hay otra manera. Ya el Perú además ha experimentado toda clase de políticas económicas en el pasado. Entonces nosotros sabemos cuáles son las políticas económicas que permiten el desarrollo y cuáles son las que impiden el desarrollo y generan atraso y más pobreza. Y esta es una magnífica oportunidad de la campaña electoral que tenemos todos los peruanos para evaluar las propuestas de los distintos candidatos en ese sentido. No existe factura gratis. Para generar riqueza hay que trabajar, hay que atraer la inversión, hay que tener estabilidad política, hay que tener estabilidad jurídica. Y los pasos que ha dado el gobierno y los gobiernos anteriores, porque esta ya es, podríamos decir, una política de Estado, de la apertura a los mercados internacionales, han traído progreso a nuestro comercio internacional, se han incrementado las exportaciones y consideramos que esa debe ser la vía que debemos continuar
y no caer en tentaciones populistas o estatistas que solo generan atraso para el país. ¿Qué acción se tiene prevista al respecto en cuanto a las protestas? Bueno, hasta donde tengo entendido, la Junta de Acreedores se va a reunir y no quisiera adelantar ninguna opinión. Hay un tema respecto al dinero que yo quisiera resaltar. Este año para la economía del país va a ser importante y va a ser un año mejor que el pasado, por una sencilla razón, porque el proyecto minero más importante de nuestra historia republicana, Las Bambas, que ha implicado una inversión de más de 10.000 millones de dólares, ya inició sus operaciones. Y por ese hecho, el PBI de nuestro país este año va a ser, estimo, superior al del año pasado. Dicho sea de paso, estamos esperando en estos días el resultado final del PBI del año pasado, que aparentemente, y no me quiero adelantar, podría desvirtuar los pronósticos de algunos opinólogos. Así que esperaremos unos días. Pero ratifico, el proyecto minero Las Bambas va a significar un incremento notorio en nuestro PBI. Y también la ampliación de la mina Toromocho, que va a invertir aproximadamente 1.500 millones de dólares en su ampliación. Espero que los trámites burocráticos que están impidiendo el inicio de esta ampliación se vean superados en estos días. Y exhorto públicamente a los funcionarios públicos que están viendo este tema, ¿no? Este es un asunto que nos debe preocupar a todos, ¿no? El Perú es un país minero y estos proyectos van a traer prosperidad económica al país. Y en ese sentido, ojalá, ¿no es cierto?, los próximos gobiernos asuman este reto. El gobierno del presidente Humala está dejando 2 megaproyectos mineros, Las Bambas y Toromocho, y su ampliación en funcionamiento. Ojalá más de estos proyectos en el futuro puedan concretarse. Se ve una polémica en relación al Jurado Nacional de Elecciones, y es que debería empezar los trámites administrativos o la participación de algunas candidaturas en el proceso electoral. ¿Tuviste alguna opinión al respecto? Sobre los temas electorales no me voy a pronunciar. En cuanto al término, se ha tocado mucho este término en los últimos días, el plagio. ¿Qué opinión tiene al respecto? Tampoco voy a opinar sobre eso. Premier, algunos candidatos han mostrado en contra de la posición del gobierno respecto a la realización del gas naturalizado. ¿Esa posición se mantiene en pie? Bueno, ya el presidente de la República, la ministra de Energía y Minas han opinado sobre el tema, y yo tampoco voy a entrar a debatir con los candidatos que sobre ese tema están haciendo un asunto, lo están convirtiendo en un tema electoral. ¿La propuesta se mantiene de pie? ¿Va a ser antes? Bueno, el tema ya lo expresó el presidente y yo naturalmente no voy a rectificar al presidente. ¿Pero va a ser antes del 28 de julio? Ya le respondí. Okay, muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre esta campaña que está lanzando para prevenir, ¿no?, lo que significa este trabajo del agua, ¿no?, el cuidado del agua ante el fenómeno del Niño. Tal como lo he manifestado, debido al fenómeno del Niño, el país viene atravesando por una situación compleja, ¿no? En el sur tenemos sequía, y esta sequía también viene afectando a algunos ríos que nos suministran el agua. En días pasados hemos podido apreciar cómo el nivel del río Chillón ha bajado notoriamente. Entonces, hemos iniciado una campaña para exhortar a la población para el uso responsable del agua. Y hemos escogido este distrito porque acá en el Agustino se han prohibido el uso de estas piscinas que últimamente se vienen empleando en distintas zonas de la ciudad, por 2 razones: por que muchas piscinas vienen siendo empleadas con agua de origen ilícito, es decir, que se obtiene de los grifos que precisamente permiten el suministro de agua a los bomberos para casos de emergencia. Y además es un notorio despilfarro del agua en una situación como la actual. Y finalmente porque atrae también al mosquito, podría generar una situación
sanitaria peligrosa. ¿Cómo hacer que tomen conciencia la población? Estamos en febrero, mes de carnaval, en mes donde están las piscinas y todo. Precisamente es una responsabilidad no solo de las autoridades, de alcaldes como el del Agustino, que ya han venido trabajando en este tema, sino también de los padres de familia y de todos en general, ¿no? Hemos visto en días pasados cómo en el Callao, prácticamente en una cuadra, frente a cada casa, colocan una piscina, obteniendo el agua no necesariamente de manera legal, teniendo tan cerca la playa, ¿no? En el Callao se podrían ir caminando, hacer un poco de ejercicio y disfrutar del mar. Entonces, ante una situación crítica, debemos exhortar a la ciudadanía para que se emplee bien el agua, ¿no? Ahora, bueno, por ejemplo, ducharnos ahorrando el agua. Cuando estamos lavándonos la cabeza y usando el champú, hay que cerrar la ducha. No manguerear, por ejemplo, los autos. Una de las maneras que tenemos de gastar más el agua es manguereando el auto, que parece que es la forma más fácil de limpiar el auto. O regar los jardines y terminar, ¿no es cierto?, gastando más y sale demasiado caro. Y así sucesivamente. Vemos acá cómo SUNAS viene además desarrollando talleres educativos. Así que todos tenemos que formar parte de esta campaña. Después de mucho tiempo que podemos conversar con usted, ¿cómo va la situación? No, Después de mucho tiempo. Yo converso permanentemente con la gente. Con la gente, con los medios. Lo que pasa es que es época de receso parlamentario y seguramente a usted se refiere que no voy al Parlamento, pero eso no quiere decir que llamando ya al Parlamento. Bueno, siempre en la democracia, la gimnasia parlamentaria, por decirlo de alguna manera, es una obligación. ¿Cómo ve como usted, como premier, como ciudadano, el proceso electoral? Hablan de que no va a haber más debates, de ir prácticamente de frente a lo que es ya la votación. ¿Cómo está? Sobre las propuestas electorales en sí no me voy a pronunciar porque tengo que ser neutral, pero la campaña electoral en toda democracia es el momento oportuno en el cual el ciudadano tiene la oportunidad de analizar las propuestas, de conocer a profundidad las iniciativas de los candidatos y de formarse un juicio de lo que es conveniente o no para el país. ¿Acaso es el voto el momento, repito, más importante en un proceso democrático? Y creo que esta es una valiosa oportunidad. Por varias razones. En primer lugar, porque el siglo pasado no pudimos tener 4 presidentes de origen legítimo y democrático que sucesivamente accedieron a la presidencia de la República. En estas elecciones vamos a romper ese maleficio. Y eso es muy importante no solo para la democracia peruana, sino también para la democracia latinoamericana. Nosotros somos un país sin cultura democrática y sin conciencia constitucional. A veces nos cuesta adecuarnos al respeto a la ley, a lo que establece la Constitución, y es precisamente porque la democracia como forma de gobierno no ha tenido vigencia a lo largo del tiempo. Lo que más ha imperado en el Perú son las dictaduras, al igual que en el resto de los países latinoamericanos. Este ha sido un problema de Latinoamérica. ¿Cree que los peruanos olvidamos rápido? No, lo que yo creo es que tenemos que fortalecer las instituciones democráticas. Y eso implica partidos modernos, participación ciudadana, instituciones, prensa libre, parlamento independiente, administración de justicia justa y oportuna, etcétera, etcétera. Y esa es tarea de todos, no solamente de las autoridades. Por esa razón, repito, esta es una magnífica oportunidad para evaluar a todos. ¿Escucha propuestas o solamente escucha acusaciones, temas de plagios y demás? No, procuro seguir todas las propuestas. Algunas a veces involucran al gobierno y hay que responderlas de alguna manera, no directa, porque si no terminaría interviniendo
en la campaña electoral. ¿Pero cree que el debate se ha centrado en acusaciones personales de uno y otro candidato? Bueno, lo que creo es que el debate debe ser amplio y general y que precisamente el debate demuestra el nivel en que nos encontramos. Las autoridades son el reflejo del país, como lo son los parlamentarios, los alcaldes, los concejales y en el ámbito privado los empresarios, los periodistas, los medios de comunicación. O sea, este es un proceso, el desarrollo de una democracia es un proceso de largo aliento. El Perú está dando pasos importantes y creo que esto también lo rescata la comunidad internacional, que no solo estemos progresando en materia económica, sino también en materia política. A veces el torbellino interno nos distrae y apreciamos solo el árbol y no el bosque, y caemos en posturas apocalípticas o pesimistas. Pero si hacemos un análisis justo, en democracia en estos últimos años hemos mejorado notoriamente en comparación a otras situaciones políticas. Se habla de escuchar debates, de escuchar propuestas. Dos candidatos han dicho que no van a ir a debates, al próximo debate. Juan Alan García y Keiko Fujimori. ¿Qué le parece? Sobre eso no voy a... Pero deberían ir en todo caso. El Deberían. agua, que es el evento actual. ¿Los peruanos debemos tener miedo de quedarnos sin agua? Bueno, espero que no. Precisamente si actuamos con responsabilidad, si cuidamos el agua, si ahorramos el líquido elemento, espero que ello no ocurra. Y de otro lado, tenemos que confiar también en la madre naturaleza. Esperemos que el clima mejore. En los últimos días ha llovido un poco, pero necesitamos que suba el nivel del río Chillón. La madre naturaleza no la controla el gobierno. Y precisamente es debido a esta situación crítica que estamos exhortando a la ciudadanía en general para que cuide el agua. Usted mencionó que hay temas que vinculan a veces al gobierno y que tienen que responder. Se ha dicho mucho que Julio Guzmán es el candidato del gobierno. Bueno, el que lo diga alguien no necesariamente quiere decir que es lo que ocurre, ¿no? Pero son opiniones de candidatos sobre las cuales no voy ¿Afecta la gobernabilidad este tipo de cuestiones? No, en absoluto. La gobernabilidad implica el esfuerzo de todos, no solo de algunos. Entonces, por eso decía que el próximo año va a ser mejor económicamente. Ya va a entrar en operaciones el proyecto Las Bambas, que es el proyecto minero más importante de nuestra historia republicana, que ha implicado una inversión de más de 10.000 millones de dólares. Y por lo tanto, solo por este proyecto, el PBI se va a incrementar notoriamente este año. Adicionalmente, Toromocho, que ya está en funciones, ha anunciado una ampliación de sus actividades por un monto de 1.500 millones de dólares. Esto también va a ayudar al PBI, pero lamentablemente este proyecto está trabado por algunas disquisiciones burocráticas. Y yo hace algunos minutos he exhortado públicamente a todos los funcionarios involucrados para que este proyecto no sea detenido. No sé, hace algunas semanas o meses alguien dijo que el tema de la tramitomanía viene perjudicando el normal desarrollo de las inversiones. Y eso es verdad. Eso es algo que todos tenemos que combatir. Está bien fiscalizar, está bien evaluar, pero no caigamos en el extremo de paralizar las inversiones. Correcto, Premier. Y en caso de la primera dama, ¿te preocupa la situación en Sobre ese tema ya he opinado en diversas oportunidades Pero y ya me en ratifico. este momento. El tema está en la Fiscalía y en el Se Poder comprobó que Judicial. Suministra, quien habría intentado Sobre ese tema, ocultar información. sobre ese tema ya opiné.